de casi 2000 años, vuelve a ser nación. Eso es algo único, solo Israel. Y eso ocurrió en el 1948. Jesús dijo, cuando la higuera florezca. La higuera en la Biblia es Israel. Ahora, mira lo maravilloso de la Biblia, que la Biblia dice lo que iba a pasar. Israel es nación hoy en día. Estuve leyendo en el libro de Amós otras profecías donde Dios le dice a Israel que cuando incluso ellos volvieran a su tierra, ya no iban a ser más dos naciones, iban a ser una sola. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermano, que el pueblo de Israel ya no es el reino de Israel ni el reino de Judá, sino que es Israel, la tierra del Señor. ¿Ok? Y cuando venga el Armagedón, mire, si hoy día apareciera el anticristo, se manifestara el anticristo, en 7 años más ocurriría esta batalla del Armagedón y lo que estamos estudiando hoy día. Uno dice, pero faltan 7 años. Hermano, si lo fome va a ser cuando se manifieste el anticristo, porque cuando comience el periodo de los 7 años va a ser la manifestación del anticristo. El anticristo va a ser proclamado por Israel como su Mesías cuando comience, y va a haber un pacto de paz por 7 años con todas las naciones. Todas las naciones que hoy en día le hacen la guerra a Israel van a hacer un pacto de paz que va a durar 7 años, y eso lo va a hacer el anticristo, y ahí va a comenzar la construcción del tercer templo, y van a comenzar los sacrificios que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y eso va a durar 3 años y medio de paz. Hermano, se está viendo hoy en día cómo el mundo a nosotros nos está declarando enemigos de la humanidad, a nosotros los cristianos. En muchos países del mundo ya sacaron la Biblia, por ley, porque es un libro nocivo, es un libro que contiende, no es un libro generoso, no es un libro amoroso. Hermano, en esos 3 años y medio va a haber paz, pero si nosotros estamos, que vamos a estar, hermano, va a ser un tiempo difícil. Si bien es cierto, no nos van a matar inmediatamente, pero va a comenzar una persecución, pero en un tiempo de paz. Y después, al final, es lo que estamos viendo hoy día, la batalla de Armagedón a los 7 años, y luego Cristo en la tierra gobernando por 1000 años. Amén. También cuando el Señor se siente en su trono, hará el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25, el versículo 31. Estos versículos los he enseñado por varias semanas. Ustedes ya debieran dominarlos. Juicio a las naciones, Mateo 25. Zacarías capítulo 14. Pero hoy día vamos a ver algo interesante, hermano, en Mateo 25. Atención con lo de Mateo 25, porque, hermano, no es una posición teológica la que nosotros debemos seguir, sino que nosotros debemos ver qué dice la Biblia, sin torcer las Escrituras a mi conveniencia. La Biblia dice eso, eso es. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. ¿Tienen sueño? Hoy estoy muerto de sueño, para variar, hermano. A las 5 de la mañana estaba orando, hermano, esta mañana, y después me cuesta quedarme dormido, y me quedo dormido de nuevo, y después despertar, me duele la cabeza, hermano. Pero ustedes no están así, ¿cierto? ¿Ustedes están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? A ver, ¿qué es lo que pasa en Apocalipsis 19? Las bodas del Cordero, y la venida de Cristo en su caballo. Y ahí está la guerra, ¿cierto?, de Cristo contra la bestia y el falso profeta. ¿Están entendiendo? Me gusta. Y en Apocalipsis 20, los 1000 años. Pero cuando Cristo se siente en su trono, antes de comenzar los 1000 años, viene el juicio de las naciones. Cristo habló del juicio de las naciones. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, el versículo 41 ahora, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Cristo venga y se siente en su trono, las naciones serán reunidas delante de su trono. Yo creo que eso tiene que ver con las Naciones Unidas, porque yo no veo a todo el mundo reunido ahí en un lugar, hermano. Aunque sí puede ser. Pero las naciones serán reunidas y Cristo separará las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Y aquí hay algo importante que ustedes a lo mejor no saben, porque siempre han estado en esta iglesia, pero los pretribulacionistas, los que creen que Cristo viene, por ejemplo, ahora, que Cristo puede venir hoy, o pudo haber venido ayer, ellos dicen que los de la derecha, las ovejas, serán a quienes se les permitirá vivir en el milenio por el hecho de que ayudaron a Israel, los hermanos pequeños del Señor. Pero, si vemos bien las escrituras en Apocalipsis 20, dice que estos que pasan el milenio serán los que al final se van a rebelar contra el Señor. Porque falta una batalla. Está la batalla de Armagedón en el año número 7, pero después de 1000 años, la batalla final, que es la batalla de Gog y Magog, donde el diablo reúne a todas las naciones que quedaron en el milenio para hacer guerra contra Dios, contra el campamento ahí en Jerusalén. ¿Ok? Entonces ahí hay algo que es raro. Ahí hay algo malo porque fíjate que en Mateo 25, ¿están conmigo? Ya se están aburriendo ya. Hay mucha información para ustedes. En Mateo 25, Dios les llama ovejas y les dice: venid al reino de mi Padre. Los pretribulacionistas dicen que son los que pasan el milenio, los que están en el milenio. Pero después estos son los que se rebelan contra Dios. Son los que quieren nuevamente hacer la guerra contra Dios, hermano. Mire, vamos a Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 7. Apocalipsis 20, 7. Apocalipsis 20, 7. Para que yo no me quede dormido, vamos a bajar de acá. Apocalipsis 20, 7. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Porque va a haber paz en estos 1000 años, porque Satanás va a estar encadenado. Y Satanás es el que es un cizañero. Satanás es el que promueve la división y todo el mal en la tierra. Entonces, ¿por qué va a haber paz? Porque Satanás va a estar encadenado, y también porque Cristo va a reinar con vara de hierro. Dice que Él va a reinar con vara de hierro. ¿Para qué se usa la vara en la Biblia? Para poner disciplina en la casa, ¿cierto? Para castigar en la casa a los hijos rebeldes, ¿cierto? Bueno, cuando Cristo reine 1000 años en esta tierra, la Biblia dice que va a gobernar con vara de hierro. Chuta, esa sí que duele, ¿no? Con vara de hierro, ¿ok? ¿A quién? La pregunta es: ¿a quién? ¿A quién el Señor va a gobernar con vara de hierro? ¿A quién? ¿A quién? A esas naciones que queden en la tierra. Pero fíjense que no es parte de su reino. Porque lo que hemos estudiado los miércoles en Zacarías 14 es que cuando Cristo venga, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. El monte se va a abrir, se va a generar un valle porque va a haber un gran terremoto, ¿cierto? Y el Señor va a destruir a sus enemigos, y luego el Señor va a reinar en Jerusalén. Va a reinar ahí en Jerusalén, pero dice que van a subir a Jerusalén. Dice que Jerusalén la palabra era enaltecer, no me acuerdo cuál era la palabra, está ahí en Zacarías 14, pero lo que significa es que como Jesús viene del cielo, hermano, lo que quiere decir, y lo que algunos creemos, hermano, es que el Señor no es que va a gobernar en la tierra, sino que va a gobernar ahí en el cielo, literal, en el cielo, en su ciudad, la ciudad que desciende con el Señor, ¿ya? ¿Y quién va a estar ahí con el Señor? ¿Quién? Nosotros, la iglesia. La iglesia, ¿cierto, amén?
¿Y quién va a estar en la tierra? ¿Quiénes son las naciones que van a estar en la tierra? Porque eso estamos viendo ahora. El juicio a las naciones. Los pretribulacionistas dicen que son esos de la derecha que porque ayudaron a Israel. Hermano, en ese pasaje de Mateo 25 hay 3 personajes. Bueno, 4. Está el Señor, están las ovejas, están los cabritos y están los hermanos más pequeños a los cuales ayudaron las ovejas. ¿Ya? ¿Quiénes son? Las ovejas son creyentes, porque el Señor le dice, venid benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los cabritos? Los no creyentes, los inconversos. ¿Y quiénes son los hermanos más pequeños? Es Israel. ¿Por qué Israel? Porque estamos hablando de Mateo 25. ¿Qué ocurre en Mateo 24? ¿Qué ocurre en Mateo 24? En Mateo 24 los apóstoles le preguntan al Señor y le hacen 3 preguntas y le hablan de cuáles son las señales del fin. Y del versículo 13 en adelante, cuando habla de la persecución, no me acuerdo si el 13 o el 15, cuando habla de la abominación desoladora, comienza una persecución contra Israel, porque dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿ya? Y luego viene Mateo 25, donde el Señor dice que esas ovejas son las que cuando vieron a los hermanos más pequeños tener hambre, les dieron de comer, cuando los vieron tener frío, les dieron abrigo, ¿me entienden? Entonces, esos hermanos más pequeños es Israel, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los que finalmente quedan en el milenio? ¿Son esas ovejas? ¿Serán esas ovejas? Leamos nuevamente Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, en el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es ese campamento de los santos? Subieron, mira qué interesante, subieron, ¿se fija? Aquí nuevamente está diciendo que la ciudad de Dios está en alto, porque la tierra sube a hacerle la guerra a él. A mí me da la impresión de que el Señor no está en la tierra. Ahora, ¿puede pasar eso? Por supuesto que sí, porque la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra nueva y cielo nuevo. Yo lo entiendo, ¿ya? Ahora, dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese que de Dios, eso que dice y de Dios encendió fuego del cielo, me reafirma que esto va a estar en el cielo y todo el mundo va a ver lo que va a pasar, hermano, y las naciones van a estar en la tierra, van a ser reunidas por el diablo y van a atacar el campamento de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Entonces está claro que habrá un grupo de hombres que al final de los 1000 años de reinado del Señor se rebelarán y querrán destruir al Señor. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿son estos de Mateo 25 los que son llamados ovejas y ayudaron a los pequeños? Imposible. Imposible. Hermano, lamentablemente, hermano, mucha gente en este mundo, muchos cristianos en este mundo han sido enseñados con una teología, se tragaron lo que les dijeron y luego no se los puede mover de su forma de pensar. Y esto, yo creo que esto viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la última iglesia es la tibia. Y la iglesia de hoy en día no piensa que van a pasar un periodo difícil en la historia. Ellos dicen que ellos no están puestos bajo la ira de Dios. Y es verdad. El problema es que la ira de Dios no son los 7 años de la semana de Daniel. La ira de Dios es al final. La gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es la persecución del anticristo contra el pueblo de Dios. No, eso no es la ira de Dios. La Biblia lo dice claro, súper claro, hermano. En Apocalipsis 16 la Biblia dice que las copas de ira han llegado y que Dios derrama su ira sobre este mundo. Eso no es para nosotros, eso. Pero los cristianos de todas las épocas han sufrido tribulación, hermano. Si no, pregúntenle a los católicos de la Inquisición a cuántos cristianos mataron, hermano. A miles. A muchos mataron. ¿Por qué? Porque pensaban diferente y no eran católicos, hermano. Ahora, ¿quiénes son esos que están en que Cristo los deja vivir para el milenio? Imposible que sean las ovejas, hermano.
Veamos nuevamente Mateo 25, 31. ¿Por qué es imposible? ¿Están conmigo? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, al final de los 7 años, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El rey se sienta a juzgar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son estos? Primeramente son ovejas. Son ovejas. Hermano, ¿a quién el Señor le llama ovejas? ¿A quién? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, no son enemigos, son ovejas. Segundo, van al reino y son herederos. Son herederos. Hermano, en la Biblia, ¿quiénes son los herederos? Los hijos. Los hijos. Por lo tanto, esas ovejas que son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Ellos forman parte del reino. Ellos no están fuera del reino. Forman parte del reino. Son los que van a estar con el Señor reinando por 1000 años. Amén. Son los que reinarán con Cristo 1000 años y son eternos. Ellos son eternos. Ellos no van a morir jamás. En cambio, en Apocalipsis 20, los que el Señor destruye son enviados al lago de fuego, hermano. Es imposible que los que quedan en ese periodo sean ovejas, hermanos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quiénes son los que se levantan contra el Señor al final del milenio? ¿A quién el Señor deja vivir en el milenio que no sean sus hijos, hermano? Vamos a Zacarías capítulo 14, versículo 16. Zacarías 14, 16. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Están aprendiendo o no? ¿A alguien le entra algo? Levanten la mano los que están aprendiendo. Levanten la mano. Les voy a preguntar. Voy a hacer un ejercicio. ¿Por qué puse esas 3 sillas arriba? Porque esas 3 sillas van a representar los 7 años. Y vamos a colocar en cada parte, cada acontecimiento. Y me gustaría que ustedes lo hicieran. Que ustedes salieran allá adelante y me dijeran, pastor, esto ocurre aquí, esto ocurre acá, esto ocurre allá. Porque están aprendiendo. Ya, espero que sea. Estamos viendo el milenio y el juicio de las naciones. Y la pregunta que nos hacemos, ¿quiénes son las naciones que son dejadas en el milenio? Porque en ese milenio va a haber gente. Mira, va a ocurrir algo extraordinario, hermano. El mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar totalmente. Geográficamente va a cambiar. Recuerden que va a haber un gran terremoto que va a remover toda isla de su lugar. En realidad las islas van a desaparecer. Y los montes van a caer. O sea, geográficamente el mundo va a cambiar. También va a cambiar el tema no tan solo geográfico, sino también climático. Lo que ya hemos estudiado, hermano, es que cómo se va a regar la tierra. El agua es importante. Sin agua no hay comida. Sin agua no hay vida, ¿cierto? Y en ese tiempo no va a haber agua. ¿Cómo va a haber agua? Porque dice que del trono del Señor va a salir agua. Es decir, si el Señor está allá arriba en el cielo y todo el mundo lo ve, hermano, desde ahí va a salir el agua para que las naciones puedan cosechar, sembrar. ¿Ok? Y va a ser extraordinario porque en ese tiempo vamos a estar nosotros gobernando el mundo. A nosotros se nos va a poner para gobernar el mundo, hermano. Pórtate bien entonces, sé fiel. A ver, si tú tuvieras que poner a alguien que se encargara de lo tuyo, ¿a quién pondrías? ¿A quién le confiarías tu cuenta corriente? ¿A quién le confiarías tu dinero? ¿A quién le confiarías tu casa, tus bienes? ¿A quién, hermano? ¿A quién? ¿A cualquiera? No, a alguien que sea fiel. Amén. Entonces, preocúpense de saberse bien la Biblia. Preocúpense de amar la ley de Dios. Preocúpense de los mandamientos del Señor. Porque es lógico, ¿a quién el Señor va a poner a gobernar? A los que aman su palabra, a los que aman su ley, a los que aman sus mandamientos. Amén. Porque finalmente así se va a gobernar si la palabra de Dios no cambia. ¿Tú crees que el Señor va a hacer una nueva constitución? No, el mundo se va a gobernar con su palabra. Amén. ¿Quiénes son entonces estas naciones que el Señor deja pero no son creyentes? Zacarías 14, 16.
Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Y va a pasar otra cosa. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿quiénes son los que el Señor deja? ¿Dónde vivirán? ¿Qué relación tendrán con el Señor? Partiendo de Zacarías, hermano, estos son los que vinieron contra Jerusalén y sobrevivieron. Es decir, son enemigos. Son enemigos. No tienen nada que ver con las ovejas de Mateo 25, hermano. Es que, hermano, aquí hay una cuestión ridícula, hermano. Hermano, los expertos en hermenéutica, los expertos en interpretación bíblica, cuando llegan a decir que las ovejas son las que Dios deja para el milenio y después son los que se rebelan contra Dios, o sea, eso no tiene ninguna regla de interpretación, hermano. Es una cuestión antojadiza, es forzar un capítulo de la Biblia para ponerlo en un lugar porque a ellos les conviene, hermano. ¿Quiénes son los que son dejados en el tiempo del milenio? Son los que sobrevivieron a cuando vinieron a atacar Jerusalén. Son enemigos de Dios. No necesariamente son los que físicamente estuvieron en Jerusalén luchando. También puede ser los que son de las mismas naciones y no lucharon físicamente en la guerra, pero nunca fueron salvos. Son enemigos, ¿ya? Sí fueron enemigos de Israel, pero se les permite vivir. Ahora, las naciones que son dejadas para el milenio no son ovejas. Sáquese de la mente eso. No son ovejas, ni son parte del reino, ni tampoco son los de Mateo 25 los que ayudaron a los pequeños. Ya, hermano, porque es ilógico. Es ilógico, hermano. Ya vamos a ver esto, ¿cierto? ¿Quiénes son los que quedan para el milenio y no son hijos de Dios? Son estos que vinieron contra Jerusalén, es decir, son enemigos. Son enemigos, pero solo fueron dejados en la tierra por misericordia. Porque Dios tiene misericordia y además tiene un plan espectacular. Pero ellos tendrán que cumplir penitencia. Penitencia, hermano. Porque en Zacarías 14:16 dice que estos que fueron dejados, dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Por qué eso es una penitencia? Qué extraño. Miren, vean el cuadro. Jesucristo está a la vista de todos. Su poder está a la vista de todos. Él es el Todopoderoso. Hubo un gran terremoto, hermano. El Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos, se parten en dos, hermano. Los ejércitos del mundo fueron derrotados. Jesucristo se instala en su trono con todo su poder, hermano. Y hay personas en este mundo que son obligados a ir cada año a adorar a Jerusalén. ¿Por qué hay que obligarlos? ¿Por qué hay que obligarlos, hermano? Piensen. Dice el versículo 16, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, tendrán que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es la última fiesta. Eso lo expliqué el miércoles, hermano. Hoy día no voy a saltar toda esa parte, hermano. ¿Y qué pasa con los que no suban a adorar? Con los que no vayan a adorar. ¿Qué decía aquí? ¿Están conmigo? ¿Qué va a pasar? Dos cosas. Primero, Dios no les va a mandar lluvia. Y segundo, la plaga. ¿Y cuál es la plaga? ¿Cuál es la plaga? ¿Se acuerdan? La bombita nuclear, hermano. ¿Se acuerdan cómo el Señor derrotó a los enemigos? Dice que en los ojos, en las cuencas de los ojos, sus ojos se derritieron, su lengua se derritió, se deshicieron, ¿cierto? Es una bomba nuclear, ¿no? O sea, el que no quiera hacer lo que Dios manda, al horno de fuego, no. Y Dios los va a matar. Vara de hierro. Esa es la vara de hierro, ¿cierto? Versículo 17, Zacarías 14. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
Y de la familia de Egipto y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Qué triste para esta gente. Yo pensaba, hermano, o sea, si yo veo a un ser todopoderoso bajar del cielo, hermano, que hace la guerra, que nadie puede contra él, que es un Dios de paz, que es un Dios de amor, amén, ¿por qué no adorarlo? ¿Por qué no adorarlo, hermano? Mira, piense. Es que simplemente nunca, un no convertido nunca va a entender por qué adorar a Dios. Nunca lo va a entender. Un no convertido es un rebelde. Un no convertido es una persona que se ama a sí misma. Es una persona que no quiere que nadie lo mande. Y eso es un espíritu, hermano. Yo pienso en toda la gente que ha estado aquí en la iglesia, hermano, y que ya no están. Gente que se fueron por ese motivo, hermano. Personas, hermano, rebeldes, contenciosas, que solamente buscaron su propio beneficio, hermano, y ya no quieren estar acá, hermano. Y sabe, hermanito, no yendo tan lejos, quizás cuántos de ustedes están aquí porque sus familias están aquí, pero si fuera por ustedes no estarían aquí. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque viene el papá, viene la mamá, viene el esposo, viene la esposa, porque vienen los hijos tal vez, hermano? Pero si ustedes tuvieran que venir solos, ¿vendrían? ¿Se tomarían la micro? ¿Vendrían para acá, hermano? ¿Escucharían? ¿Aprenderían? Si en este preciso momento yo me pregunto cuántos realmente están aprendiendo, hermano. ¿Cuántos están con la oreja parada? ¿Y cuántos de ustedes, hermano, en realidad están sentados nomás? Están sentados pensando en cualquier cuestión y miren el reloj para que yo termine pronto, hermano. ¿Y tú te crees convertido? En este momento las ovejas están comiendo. Y las ovejas tienen siempre hambre. Amén. Las ovejas tienen hambre. El pastor las está alimentando en este momento con la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes no están comiendo porque no son convertidos? Son personas que estuvieron entre nosotros, pero nunca vieron a Dios. Nunca han tenido una relación con el Señor. Yo el miércoles decía, hermano, ¿cómo el Señor va a distinguir las ovejas de los cabritos? ¿Sabe que los cabritos también fueron a la iglesia? Los cabritos también cantaron himnos y cantaron alabanzas. Los cabritos también tenían Biblias en sus manos. ¿Cómo se distingue a la oveja del cabrito? Mire, yo lo veo tan simple. Mire, yo soy el pastor de la iglesia. Y como pastor de la iglesia, yo a algunos de ustedes no los conozco, hermano. No los conozco. ¿Por qué no los conozco? Usted me va a echar la culpa a mí. Usted me va a echar la culpa a mí. Yo soy un hombre. ¿Un hombre tiene la capacidad para tanta gente? Imposible. ¿Qué es lo lógico? No que yo vaya a ti, que tú vengas a mí. Amén. ¿Y por qué no has venido a mí? ¿Y por qué no has venido a mí? ¿Por qué no conversas conmigo? ¿Por qué no vienes por lo menos solo a saludarme, a decirme tu nombre? ¿Por qué? Porque no estáis en religión. Es solamente una religión. Esto es solamente una religión. Para muchos de ustedes es una religión. Si yo tuviera, mira, si a mí Dios me dijera, mira, tienes que escoger en la iglesia, tú tienes que escoger a las ovejas. Y me pone una condición, pero tienen que ser ovejas. Y yo tengo que ir a la Biblia. Y las ovejas siguen al pastor. Amén. Las ovejas siguen al pastor. Entonces yo tengo que ver con quién de ustedes tengo una relación de oveja-pastor, hermano. Eso es lo que yo tengo que ver. Ahora, pero usted tiene alguna relación con su jefe de ruta, que también puede ser su pastor. Lo conocen, han estado tomándose juntos, sus corazones se conocen. Tu pastor o tu jefe de ruta sabe lo que usted siente, lo que usted piensa, le conoce. Porque Cristo es lo mismo, hermano. Con el Señor uno tiene una relación. Conversamos con Él. Lo escucho a través de su palabra. Entonces cuando el Señor tenga que escoger, a Él no le va a costar mucho porque Él sabe que Él lo ama.
Él sabe quién lo busca. Él sabe quién tiene una relación con Él todos los días. Amén. Amén. Entonces el Señor a esta gente la va a dejar vivir por 1000 años, pero no son ovejas. Volviendo a Mateo 25:31. ¿Quiénes son entonces los pequeños y las ovejas que les ocurren? ¿Y en qué momento de la historia ocurre esto? Esto es nuevo. ¿En qué momento de la historia ocurre esto? Yo ya les dije estas cosas. Pero ¿en qué momento de la historia? Mateo 24:15. Mateo 24:15. En Mateo 24 los apóstoles, los discípulos le preguntan a Jesús qué señales sabrán de tu venida y qué cosas ocurrirán antes del fin. Y dice en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en Sirte y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, palabra clave, huida, no sea en invierno ni en día de reposo. Va a haber una huida. Porque habrá entonces gran tribulación. Gran tribulación. La gran tribulación. ¿Cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de lo escogido, aquellos días serán acortados. Entonces, habrá una gran tribulación. A la mitad de los 7 años, el anticristo quebrará el pacto de paz con Israel y los perseguirá, y habrá gran dolor. Zacarías 14:1. Zacarías 14:1. Estamos viendo los pasajes que son similares. Zacarías 14:1. He aquí, el día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es lo mismo. ¿Están aquí o no? ¿Todavía están aquí? Ya, Mateo 24, va a haber una persecución. ¿Contra quiénes? Los que estén en Judea. Está hablando de Israel. Y le dicen a los judíos: huid. En Zacarías 14 es lo mismo. El anticristo con todas las naciones se mete a Jerusalén a destruirla. Y las casas serán saqueadas, y las mujeres serán violadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Gran tribulación. Gran dolor. Va a haber gran dolor, hermano. Habrá otro gran holocausto, pero esta vez será mundial. ¿Por qué? Yo sé que aquí está hablando de Judea. Yo sé que está hablando que las naciones vienen contra Jerusalén, pero hay muchos judíos esparcidos por todo el mundo. Y recuerde que el anticristo va a tener un gobierno mundial. Mundial. Hermano, nosotros ya vimos el poder de la ONU. Las Organizaciones Unidas tienen un poder tremendo. Tienen tanto poder que pueden echar abajo las constituciones de todos los países, hermano. De todos los países. Nosotros, por la intervención de la ONU, especialmente una ala de la ONU, que son la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, hermano, se vulneraron todos nuestros derechos para la pandemia, hermano. Y no había libertad, no podíamos salir, no podíamos congregarnos, hermano. Hermano, y eso vino de una orden que se dio en la ONU. Imagínense el anticristo cuando gobierne, que va a ser pronto. Hermano, ya hay una persecución contra los cristianos, hermano. Una persecución grande contra los cristianos, hermano, por su forma de pensar, hermano. A nosotros nos llaman intolerantes. ¿Y por qué yo tengo que tolerar la inmundicia de ellos y uno no tolera la santidad de nosotros? Es que es absurdo, hermano. Bueno, hermano, estos son pensamientos para nosotros, porque a ellos lo que les digáis, hermano, son satánicos. Son satánicos. Entonces, hermano, va a haber un holocausto otra vez, como lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, hermano. ¿Ok? Ahora, va a haber una persecución contra Israel, contra los judíos, en todo el mundo. A mí me gustaría mucho que nosotros pudiéramos alcanzar a judíos, hermano. Me gustaría mucho. Pero ¿a dónde nos sacamos? Yo no sé cómo buscarlo, hermano. Me parece que los judíos, hermano, aquí en Chile están allá para el barrio alto, ¿cierto? Porque estos tienen plata.
Pero ellos nos van a necesitar a nosotros. Porque cuando a ellos se les persiga por ley, ¿dónde van a escapar? ¿Cómo lo van a hacer? Adivina. Adivina qué va a pasar, ¿cierto? Apocalipsis 12:13. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, hablando de Israel. En la Biblia, cuando dice la mujer es Israel. El hijo varón es Jesucristo. Y luego dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, ese es Dios, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Atención, cuando venga esta persecución contra Israel va a arrancar. A muchos van a matar. Pero en Israel va a arrancar. ¿Dónde? Aquí dice al desierto. Israel ya ha estado en el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Y quién la protegió en el desierto? El Señor. ¿Están conmigo? ¿Mucha información? Dice, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es que estas cosas son súper importantes porque nosotros tenemos unos debates en mi casa, hermano. De repente conversamos los que estamos interesados en estos temas, hermano. Y será 2 años, será 3 años. Hermano, dice claramente aquí que son un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra que dice, ayudó a la mujer. Israel va a recibir ayuda. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Hace guerra contra Israel. Pero mira lo que dice ahora. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer es Israel, pero fíjese que ella recibió ayuda. Y también es curioso que aquí se nombra a otro grupo distinto a la mujer, pero familiar. El resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos que también están en el periodo de la gran tribulación, hermano? Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. ¿Están entendiendo algo, no? Después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, atención, a ver, necesito a 2 voluntarios aquí. Ves tú y tú, vengan los dos para acá. Ustedes dos vengan rápidamente, pero tienen que ser rápido, están durmiendo, ¿viste? ¿Cachai? Entonces, el diablo persigue a Israel. Zacarías 14, Mateo 24, cuando dice que los que estén en Judea vayan a los montes, persigue a Israel. Israel es llevado al desierto. Y como ya el diablo no pudo contra Israel, ahora persigue al resto de la descendencia de ella. Son los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús. Ahora, este es el periodo de la gran tribulación. La pregunta es: ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Israel es guardado en el desierto. ¿Y quiénes son ellos? Entonces, en Mateo 7 está la respuesta. Dice en Mateo 7:9: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas. Versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: en la sangre del Cordero, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. ¿Dónde van a estar ellos?
arriba en el templo con el Señor. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los pastoreará, y lo que hará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué son ellos? Son creyentes también, pero de todo pueblo, tribu y nación. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Eso es la iglesia. Amén. Esa es la iglesia, hermano. Son creyentes, son hijos de Dios, que ayudarán a Israel en el periodo de la gran tribulación. Ahora, en Mateo 25, aquí está mis hermanos más pequeños, y es que sería la oveja que ayuda al hermano más pequeño. En el periodo de la tribulación, la iglesia la iglesia también va a estar arrancando. Pero la persecución más grande es contra Israel, contra el pueblo de Israel. Y la iglesia son los únicos en la tierra que aman a Israel. Todos los demás odian a Israel. La iglesia tiene que ayudar a Israel. Entonces, como esto va a pasar pronto, en unos años más, prepárense y sepan lo que tienen que hacer. No tan solo arrancar y fondearse y lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo. Si usted ve a un judío, hermano, usted tiene que ayudarlo. Amén. Porque contra ellos es la batalla más grande. Entonces son creyentes, son ovejas. Son la iglesia que aún permanece en la tierra porque aún no se han derramado las copas de ira de Dios sobre el mundo. Son los que junto con Israel convertidos serán arrebatados en la venida del Señor. Ahora, atención, aquí hay algo interesante. La iglesia está ayudando a Israel. La iglesia todavía está en la tierra, hermano. La iglesia no está allá arriba, todavía está en la tierra. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos dos? Romanos capítulo 11. Esto es súper interesante, hermano. Esto dice la Biblia. No estoy torciendo ninguna escritura, no estoy manipulando la Biblia, estoy solamente leyendo y diciendo, esto dice la Biblia. Mira, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya... ¿Qué pasa con Israel? Está... Hijo, gánate acá. Gánense acá los dos. Vengan para acá los dos. ¿Se ve o no? Quedamos juntos en la cámara, hermano. Tiremos las sillas más para acá, para que puedan ver todos. Miren, los dos acá. No hemos entrado todavía a este tiempo. Acá, gánense acá. Oh, el zapato lindo. Hermano, no hemos, hermano, entrado todavía a estos 7 años. ¿Ok? Esto es hoy. ¿Qué pasa con Israel y Jesús? No lo acepta. Israel, entonces, cuando aparezca el anticristo, primer día, primer año, ¿qué va a hacer Israel? Lo van a reconocer como su Mesías. Porque el Mesías, el anticristo viene como el Salvador de Israel. Los que van a ayudar a Israel. Ellos están endurecidos. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia está haciendo el trabajo de ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. Los únicos que no aceptan es Israel. ¡Qué increíble, hermano! ¡Qué increíble! Y la iglesia ama a Israel. Pero Israel está endurecido. Ellos dicen que Jesús es solamente un profeta. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar? De acuerdo al pasaje, dice, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo Israel va a estar endurecido? Esto es de Dios. Porque el que endurece esto es el Señor. ¿Hasta cuándo él va a estar endurecido? Avancemos. Aquí, a los 3 años y medio, el Salvador de ellos los empieza a matar.
La iglesia avanza, iglesia avanza, iglesia avanza, ven. Iglesia avanza. La iglesia sigue haciendo el trabajo. Y en este punto, aquí, a los 3 años y medio, hermano, es donde la plenitud de los gentiles ya entró, ya fueron salvos, a eso se refiere, y él reconoce que Jesús es el Cristo, el Mesías. Amén. Porque aquí lo dice, mira, versículo 26. Y luego, ¿qué dice? Maravilloso el pasaje. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador para que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, él es la iglesia, él es Israel. Adivina en qué se transforman ellos dos, tómense del brazo. Ahora ellos son la iglesia completa. Amén. Ya no es Israel, es la iglesia, porque al cielo Jesús tiene una pura esposa. Y se llama la iglesia, que está constituida por las naciones gentiles y por el pueblo de Israel. Amén. Que parecen ahí en un altar. Les gustó estar ahí. Quédense ahí. ¿Ya? Entonces, miren, volvamos a Romanos 11:25, porque esto es interesante, hermano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que esto es un misterio. Es uno de los misterios del Señor, uno de los misterios que está en la Biblia. Que ellos, hermanos, los judíos son celosos, porque Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Israel que no tuviera nada que ver con las naciones. Amén. Pero ¿cuál es el misterio? Que en los últimos tiempos ellos dos iban a ser uno. Los judíos no lo aceptan porque ellos se sienten especiales, son el pueblo de Dios, un linaje escogido, hermano. Pero el misterio es que los dos al final son un solo pueblo, que es la iglesia. Amén. Ahora, este es el misterio de Israel y los gentiles salvos que se ayudarán en la gran tribulación, que ayudarán al pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman estos dos grupos unidos, gentiles y judíos? Ya lo vimos, no quiero verlo porque el tiempo ya se me está yendo. En Efesios 2, del 14 al 21, Pablo dice que de los dos pueblos Dios hizo uno. Eso lo digo para que usted tenga la cita bíblica donde yo afirmo lo que estoy enseñando aquí en la iglesia. Amén. Algunos dicen que Dios ya no trabaja con Israel. No, hermano, sí, Dios trabaja con los dos pueblos, pero al final van a ser uno solo, ¿cierto? Resumiendo, ¿quiénes son estas ovejas de Mateo 25 que ayudan a esos pequeños y en qué momento de la historia? ¿Quiénes son? Son la iglesia. Son la iglesia, hermano. ¿Quiénes son esos pequeños? Es el pueblo de Israel. Mateo 25, del 34 al 40. Las ovejas son la iglesia que ayudan en la gran tribulación a los judíos que arrancan porque son perseguidos por el anticristo. ¿Qué otra cosita? A ver. Vamos a hacer el resumen ahora. Ahora vamos a hacer el resumen. Vamos a poner en la pantalla todos los eventos. Chiquillos, avancen hasta el final, vayan para allá. ¿Ok? Ahí en la pantalla, hermano, están los 7 años. Yo sé que usted no lo ve porque yo no creo que yo soy súper ciego, hermano. Veo todo nublado. Pero ahí se dan cuenta que aparece arriba el 1, los 3 años y medio y el 7. ¿Ok? Ahora vamos a demostrar cosas solamente por sentido de común, hermano. Están todos los versículos. Primer año. ¿Qué ocurre aquí? El primer año. ¿Qué ocurre aquí? El primer año. Todo lo que dice ahí. Daniel 9:27, tratado de paz con Israel. Ahí están los versículos donde usted sabe dónde sale y lo que va a pasar. Tratado de paz con Israel. Manifestación del anticristo. Atención, ¿por qué la manifestación del anticristo precede a la venida de Cristo? Porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 2, claramente dice, vamos al pasaje, lo voy a buscar aquí en mi Biblia. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. La Biblia manda, ¿cierto? Primer año, el anticristo se manifiesta. Los pretribulacionistas dicen que Cristo pudo haber venido de aquí en cualquier momento. Una venida inminente. Con este versículo voy a demostrar que es imposible.
Es imposible porque la Biblia dice, aquí en 2 Tesalonicenses 2:1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué dice ahora? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el Señor no puede venir antes de que pase esto. Aquí comienza el periodo con la manifestación del anticristo. ¿Están conmigo? ¿Están viendo, cierto? Y el versículo dice que no puede ser, porque para que Cristo venga y nuestra reunión con Él, dice claramente en la Biblia, hermano, que tiene que estar la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. Por lo tanto, es imposible que Cristo venga hoy día, por ejemplo. Cristo no puede venir hoy día, ni ayer ni antes de ayer. En este pasaje dice que puede venir después que se manifieste el anticristo. Y cuando se manifieste el anticristo es el comienzo del periodo de los 7 años. ¿Ok? Los pretribulacionistas le llaman a estos 7 años la tribulación y la gran tribulación. Falso. No, eso no dice en ninguna parte de la Biblia, hermano. Lo que dice la Biblia en Daniel 9:27 es que va a haber una semana donde el hombre de pecado hará, el inicuo hará un tratado de paz con Israel y todas las naciones. Va a haber un pacto. Y eso es quebrado a los 3 años y medio. 3 años y medio el anticristo dice, no, nada más. ¿Y qué hace el anticristo? Se mete al templo. Mete su estatua al templo. Esa es la abominación más grande que se le puede hacer a Dios. La adoración a ídolos, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y ahí el anticristo se proclama Dios. También eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Se proclama Dios y comienza la persecución contra el pueblo de Israel. Amén. Sigamos viendo el cuadro. El cuadro dice entonces: tratado de paz con Israel, manifestación del anticristo. Primer sello, caballo blanco. Mira, estamos viendo toda la Biblia. Daniel 9:27, pacto de paz. 2 Tesalonicenses, Cristo no viene sin que se manifieste primero el anticristo. Apocalipsis capítulo 6, el primer caballo, que es el caballo blanco, es el anticristo. El anticristo que dice que viene venciendo y para vencer, pone la paz. ¿Ya? Comienzo, dice luego, del continuo sacrificio. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Qué va a hacer Israel aquí cuando el anticristo se abracen, se besen y este es mi Salvador? El anticristo les va a permitir construir su tercer templo. Israel va a empezar a sacrificar animales, como en el Antiguo Testamento. Mataban ovejas, mataban becerros, mataban palomas. ¿Para qué? Para la expiación de los pecados. Entonces es el continuo sacrificio, cada día esto se hacía. ¿Bien? Y este continuo sacrificio es desde aquí hasta aquí, dura 3 años y medio, los 3 años y medio de paz. Vamos nuevamente a nuestro cuadro. Comienzo del continuo sacrificio, predicación del Evangelio, Mateo 24:14. En ese periodo, hermano, la iglesia sigue predicando el Evangelio. Apostasía, anticristo, dice. Luego, falsos profetas, construcción del templo. Bueno, eso ya lo oí. Vamos ahora a la mitad, a los 3 años y medio. ¿Qué ocurre en la mitad? Ruptura del pacto. Daniel 11:28-31. El anticristo se revela espiritualmente. Abominación desoladora, Mateo 24:15. 2 Tesalonicenses 1-3. La bestia comenzará su batalla contra Israel. El caballo, aquí el caballo blanco se transforma en caballo negro, o no, rojo, negro y amarillo. Apocalipsis capítulo 6. Caballo bermejo, que es el rojo, negro y amarillo. Cesará el sacrificio, el continuo sacrificio. El anticristo, lo que viene haciendo Israel en esos 3 años y medio, lo va a parar y decir, no, nada más hace Dios, ahora me lo tienen que dar a mí. No quiere decir que le van a hacer sacrificio a él. Israel, y aquí dice cesará el sacrificio, Daniel 9:27. Israel recibe ayuda, Apocalipsis 12:14.
la iglesia también será perseguida. Daniel 12:17 y Apocalipsis 13:7. Usted lee esos versículos y va a haber una persecución a los santos, hermanos. Y luego comienzan a tocarse las trompetas. Los caballos, atención, en Apocalipsis 6 aparecen 4 caballos. Los 4 caballos, hermanos, hablan de un periodo. El primer caballo blanco abarca un periodo de 3 años y medio porque son años de paz. Y después de los 3 años y medio son los otros caballos. Ahora, las trompetas en Apocalipsis 8 y 9 son los caballos. No es algo cronológico. Son los caballos, hermano. ¿Por qué no es cronológico? Ya lo hemos explicado otras veces. Porque en Apocalipsis 6, le estoy dando cualquier información, pero en Apocalipsis 6, hermano, al final hay un gran terremoto que remueve toda isla y todo monte. Y la gente dice, escondernos del que viene en las nubes, de la ira del Cordero. Y eso después aparece en Apocalipsis 16 con el Armagedón. Y dicen exactamente, y aparece exactamente lo mismo. Un gran terremoto donde toda isla es removida. ¿Ok? Apocalipsis 8 y 9 es la guerra del anticristo contra Israel. Contra Israel especialmente, y la persecución también de la iglesia. El mundo adorará a la bestia. Apocalipsis 13 del 3 al 5. Cuando dice que del mar subió una bestia de 7 cabezas. Y dice que la tierra se maravilló en pos de la bestia, ¿ya? El mundo en este periodo será marcado para comprar y vender. Apocalipsis 13, 16, 17. Aquí, cuando el anticristo se proclama Dios, el anticristo va a hacer que todo el mundo se marque. Aquí, no ahí, no ahora, aquí. Y atención con esto, hermano, lo escuché ayer y yo lo he pensado todo el rato. Hermano, esta marca va a ser consciente. No se preocupen, nadie nos va a engañar para marcarnos, nadie. Cuando sea la marca del diablo, va a estar en estrecha relación con la adoración al diablo, al anticristo. Y a usted le van a decir, con esta marca usted va a poder comprar y vender, pero esta marca, usted con esto está diciendo que usted adora al que está sentado allá en el templo, al falso que está sentado allá en el templo. Así que no se preocupen, el que se marque se va a marcar sabiendo lo que está haciendo. ¿Puede ser que aquí de la iglesia alguien se marque? Sí. Personas que nunca entendieron nada. Personas que entendieron y no les importó, que quieren más disfrutar de esta vida, andar bailando, andar tomando, andar con el mundo. Claro que no te va a interesar, hermano. Pero te digo una cosa, te va a ir al infierno. Y eso sí va a pasar. Eso sí va a pasar. Y ahí te quiero ver. Qué triste ese momento. Bueno, y ahí viene la persecución. Ahora, a los 7 años, ¿qué va a ocurrir? La última trompeta. Se toca la última trompeta. Porque en 1 Corintios 15:51 dice que a la final trompeta, los que estén... Leamos el versículo mejor. Yo estoy con un Alzheimer severo, hermano, pero sí me acuerdo de la cifra. 15:51 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, bueno, y ahí dice otra cosa, ¿cierto? Entonces, en la última trompeta, ¿qué sucede, hermano? Cristo en las nubes, viene Cristo en las nubes, Apocalipsis 1:7, Mateo 24:27, y viene la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:13-17, Mateo 24:31. Los que han salido, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Ok? Ahí también vendrían las bodas del Cordero. Cuando Jesús se lleva a su iglesia, las bodas del Cordero. Hermano, sáquese de su cabeza lo que dicen los tribulacionistas con estas cuestiones románticas, hermano. Estos son medios mamitas, hermano. Hermano, para Cristo una boda, ¿qué es lo que es? ¿Adán y Eva tuvieron boda? ¿Adán y Eva tuvieron alguna boda? Pero el Señor, ese es el primer matrimonio, ¿no? Amén. Hermano,
¿qué pasó cuando Dios hizo al hombre y a la mujer? ¿Cómo ellos celebraron su matrimonio? Se unieron. Se unieron. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Eso es una boda. Eso es un matrimonio. Toda la cuestión romántica que hablan los pretribulacionistas, hermano, es una cuestión inventada por ellos, hermano. Pero ¿qué es lo que es la boda? Es la unión de un hombre con una mujer. Amén. Hasta que la muerte los separe. Ahí viene la boda del Cordero. Y atención a lo que estamos estudiando los miércoles, el tribunal de Cristo. Bueno, en realidad primero el tribunal de Cristo, después las bodas. ¿Ya? Primero el Señor juzga a su iglesia. El Señor nos arrebata, tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y luego, ¿qué viene? Las copas de ira. La ira de Dios es derramada sobre la tierra. Nosotros no estamos puestos para ira. Amén. Busquemos primera de Tesalonicenses 5. Porque ahí sale el pasaje en el versículo, a ver, me parece que el versículo, los expertos, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Y qué interesante, se lo he dicho toda la vida. Jesucristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y las copas, ¿cuándo son derramadas? Al final de la gran tribulación. Y ahí Cristo viene el Armagedón. Al final, hermano, todos esos versículos que salen ahí, Cristo pone sus pies sobre el monte de los olivos, hermano, y Cristo instaura su reino, juzga a las naciones y comienza el milenio. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora es el mismo que hicimos la vez pasada. Si la iglesia, tú eres la iglesia, no, tú no eres la iglesia. Si la iglesia, hermano, es llevada aquí, se la llevó el Señor, se la llevó. Aquí ocurre el rapto y el arrebatamiento. Aquí, no ahí. Israel comienza el periodo. Vamos a poner que venga otro, por favor. Vos estáis viendo el celular, así que no, otro que esté atento a lo que yo estoy diciendo. Ya tú, ven. Bien, aquí. Si Israel y los creyentes de la tribulación, ¿hay creyentes en la tribulación? Sí. Apocalipsis capítulo 7. Algunos dicen, la mayoría dicen que la iglesia ya se fue, antes de que aparezca el anticristo, ¿cierto? Comienza este periodo. Gánate por acá. Comiencen a avanzar. Israel está de amigo del anticristo. Estos creyentes que son salvos comienzan a arrancar, avancen. ¿Ok? Se convierte en estos. Están estos también. Ahora, si siguen avanzando, estamos al final, ¿cierto? Ahora, ¿y estos dos? ¿Qué hacemos con estos dos? Si el Señor ya se llevó a la iglesia, ya se la llevó, y ahora viene el milenio. ¿Tendrían que ellos quedarse en la tierra, hermano? Pastor, pero que ellos también, el Señor hay un rapto para ellos. Hermano, les voy a leer un pasaje donde la Biblia dice que hay un solo rapto y una sola resurrección para todos ellos, para todo este grupo. Mire, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Leamos el versículo 1 nuevamente. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la corona de llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años, los 1000 años comienzan de ahí para allá. ¿Ok? Y prendió el dragón, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Atención, esta es la primera resurrección. Versículo 6. ¿Cuál es la primera resurrección? Hasta aquí. Los pretribulacionistas dicen que es acá. Los que creen que Cristo puede venir ahora, si Cristo viniera ahora a buscar su iglesia, los muertos en Cristo resucitarían en este momento. ¿Y qué pasa con todos los que son de Cristo y han muerto aquí? ¿Y qué pasa con estos que también creen? ¿Y qué pasa con Israel que se convirtió? Si hay una pura resurrección para creyentes.
Es más, en este periodo, avanza un poco, aparecen los dos testigos. Aquí aparecen los dos testigos. Cuando el anticristo comienza a perseguir a Israel, aparecen los dos testigos con poder. Y ellos profetizan por 3 años y medio también. Y para ellos también hay una resurrección, que es acá también. Entonces, ¿cuál es el problema con eso, hermano? Ahora ven para acá, iglesia. Tú, flaco. La iglesia no es arrebatada acá, porque no puede ser, porque la Biblia dice que Cristo no viene sin que antes venga el anticristo. Amén. Por lo tanto, echamos por abajo esto. Y la iglesia, ustedes dos, pasan este periodo, no pasan, hermano. Son perseguidos. Aquí se unen con Israel, los tres de la manita. No, ese avanza, hermano. Ya, entonces, avancen, pasan este periodo difícil, lo pasan, ayudándose, siendo perseguidos. Y aquí, antes que el Señor se siente en su trono, a este periodo de aquí acá se le llama la gran tribulación. Y aquí al final, hermano, viene el Señor. Se lleva a Israel, se lleva a la iglesia que es desde aquí para atrás, hermano, y más encima se lleva a los dos testigos que están muertos. Todo el mundo los está viendo muertos y dice que el Señor los levanta. Y ahí ocurre la resurrección de los muertos en Cristo. Y esta es la esposa de Cristo. Todos ellos son la esposa. Una sola cosa, la iglesia. Avancen para acá, ¿cierto? Amén. Y ellos gobiernan con Cristo, ¿cierto? Vénganse. Por 1000 años. Nosotros gobernamos 1000 años. ¿A qué? A todos ustedes. Amén. Y al final de los 1000 años, ¿quiénes son los que resucitan? Todos los hombres de todas las edades, siglos y naciones que no creyeron en Jesús. Esa gente es enviada directamente al lago de fuego. ¿Amén? ¿Lo entendieron? Súper claro. Vayan a sentarse. Un aplauso para ellos, hermano. Me tuvieron paciencia. Hermano, no porque alguien enseñe algo significa que tiene razón. Incluso yo. La Biblia lo tiene que decir. La Biblia. Los pretribulacionistas dicen que como Dios sacó a Lot y a Noé antes del castigo, por eso Dios va a sacar a la iglesia antes de este periodo. En primer lugar, los primeros 3 años y medio no son castigos, son de paz. Yo no sé de dónde sacaron que los 7 años son tribulación, si eso no sale en ninguna parte de la Biblia. Ellos dicen que como Dios se lleva a la iglesia, los que van a predicar el evangelio en este tiempo son los 144,000. ¿Dónde sale eso en la Biblia, hermano? Hermano, no existe ningún versículo bíblico que hable de 144,000 evangelistas. No existe eso. Los 144,000, hermano, son seguidores de Jesucristo día y noche, no lo dejan jamás, hermano. Y están para cantar alabanzas, hermano, y estar con el Señor. Eso no sale en la Biblia. Son cosas torcidas, hermano. Son cosas torcidas. Entonces aquí es donde sacarle esto a una persona que cree lo otro, hermano. Llevo 29 años en esto. Pregúnteme, ¿a cuántos, hermano? ¿Cuántos me han escuchado esto? Si ni siquiera quieren escuchar. Ni siquiera quieren escuchar. Pero bueno, hubo un puro Noé, un puro Moisés y un puro Marco Río. Bien, pónganse de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedir por las iglesias, hermano. Yo quiero, hermano, que la iglesia entienda esto. Porque la iglesia, cuando estas cosas pasen, no va a saber qué hacer. Ni siquiera van a saber que van a estar en ese periodo. Nosotros sí. Nosotros sí. Pero ¿saben lo que le hacían a los profetas en el Antiguo Testamento? Los mataban porque eran locos. Los mataban y los declaraban, hermanos, no queridos, gente indeseable, porque decían cosas que nadie más decía. Bueno, que la palabra de Dios se cumpla, ¿no es cierto? Oremos. Padre,
Dios mío, que se haga tu voluntad. Usted lo quiere así, usted lo ha permitido así, que se haga su voluntad. Quiero pedirte por todos mis hermanos amados de otras iglesias, por los pastores que yo tanto amo, Señor, de otras iglesias, que cuando comience esto ellos no se hayan ido, Dios, que ellos puedan hincar la rodilla, que ellos puedan decir es verdad lo que se decía. Un hombre no puede ser tan duro, Dios. No puede ser tan duro, Padre. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros debiéramos en algún momento decir es verdad. Es verdad. Que se haga tu voluntad, Señor, en el cielo y en la tierra. Protege a tu iglesia. Danos fe para pasar ese tiempo difícil. Ayúdanos a amar a Israel con todo el corazón, Dios. Que donde veamos a un judío estemos dispuestos, Dios, a cobijarlo, a alimentarlo, a sanarlo, a estar con él en todas, Señor. Porque nosotros amamos a tu pueblo Israel, Señor. Gracias, Dios amado, por tu palabra es precisa. Gracias, Dios. Bendícenos en esta mañana. Guárdanos, Señor, de toda rebeldía, de toda soberbia, de todo mal espíritu, Señor. Y que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque usted nos ha tomado por dignos de participar de su mesa, Señor. Porque usted nos salvó. No somos dignos, Señor. Nosotros somos pecadores. Pero usted ha querido que estos pecadores estén en su mesa, que sean parte de su esposa amada. ¿Cuánto nos ama, Señor? El Señor que murió por su esposa en la cruz. Gracias, Dios. Gracias por su corazón, Señor. Porque usted es un Dios bondadoso, un Dios bueno. Porque es un Dios que no nos suelta de la mano. Oh Dios, gracias por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Gracias, Dios. Guárdanos del mal y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, arrebatando almas del maligno. Que hoy día a la tarde, Dios, venga mucha visita. Señor, esta semana no se salió a buscar al perdido, porque Dios, tú sabes lo que pasó acá en Santiago. Mas Dios, tú los puedes traer, porque hay una semilla sembrada de hace mucho tiempo en algunas personas. Este sería un buen día para que esa siembra que se ha hecho en estos meses hoy dé fruto y veamos a esas personas venir a la iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendíganos, Padre. Así con los ojos cerrados, hermano, las cabezas inclinadas, ¿se dan cuenta del privilegio que tenemos, hermano? De ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. Este mundo está tan engañado, hermano. Hay tanta maldad en este mundo, hermano. Tanta maldad, hermano. Me contaban que allá en Argentina, hermano, están promoviendo un videoclip, hermano, un spot publicitario en la televisión, donde ya están promoviendo que los hijos pueden tener relaciones con sus madres, hermano. Hermano, es una aberración enorme, enorme. Este mundo va para lo peor, hermano. Estamos en un mundo tan malo, hermano. Y nosotros, Dios nos ha perdonado. Dios a nosotros nos ha abierto la mente para entender cosas que el mundo no tiene, hermano. ¿Cuántos de ustedes, hermano, aún a pesar de que están aquí, andan perdidos en el mundo, hermano? Y les gusta andar bailando y tonteando con la gente del mundo, hasta que finalmente algo va a pasar y sus vidas van a ser marcadas. Debieran arrepentirse en esta mañana y pedir perdón a Dios. La Biblia enseña que cuando vemos que estas cosas están por suceder, no debiéramos vivir vidas piadosas, hermano. Hay que siempre arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Siempre decirle a Dios, gracias porque usted me tomó por digno de estar aquí en su casa, y perdóname, Dios, porque no soy un buen hijo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana vendrían al altar a decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, yo necesito de ti? Y yo me vengo a arrepentir también por mis malos pensamientos, por mi rebeldía. ¿Cuántos de ustedes se arrepienten de su rebeldía, sus malos pensamientos, hermano? Y de tanta cuestión, hermano, de tantas cosas necias que hacen en sus vidas. Es tiempo de arrepentirse, hermano.
¿Cuántos vienen acá a la iglesia y están fornicando, hermano? Yo no lo sé. Si yo lo supiera, lo echaría cantando aquí, hermano. Corregiríamos el pecado, como la Biblia lo enseña. Pero como la iglesia es grande, hay pecados que se esconden. Y sabe, arrepiéntase, amigo. Arrepiéntase, amiga. Está aquí en la iglesia y haciendo maldad. Está aquí en la iglesia ignorando que Dios lo ve. Ignorando que Dios, hermano, que Dios lo puede castigar. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de pedir perdón. Todo lo malo trae fruto malo. Todo lo malo después tiene sus repercusiones, hermano. Todo lo que se hace mal, después hay heridas grandes. ¿Y sabe lo que decimos los que hemos cometido errores? ¿Por qué no me arrepentí antes? ¿Por qué no dije antes que no al pecado? ¿Por qué no me resistí? Pero ya después tarde, hermano. Después están las heridas, las cicatrices y la vergüenza, el dolor. Hay que arrepentirse porque Cristo viene, hermano. El Señor viene, hermano, viene. Hágale caso, hermano, el Señor viene. Hágale caso a las Escrituras, el Señor viene. Viene el día del tribunal de Cristo, hermano. Viene el día en que la iglesia va a ser perseguida. Pídale perdón al Señor. Digámosle al Señor en esta mañana: perdóname, Dios. No he sido un buen hijo. Me he portado mal. Me he portado mal, Señor. Pero me arrepiento, de corazón me arrepiento, Dios. Padre, seguimos en su presencia, Señor, para pedirle perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, porque en nuestra mente hay malos pensamientos. Perdón, Señor, porque somos desobedientes. Perdón, Señor. No tenemos idea del tesoro que tenemos en nuestra vida. Nos portamos igual como se porta el mundo. Perdónanos, Señor. Que se haga su voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Que el Espíritu Santo nos llene de gracia para poder resistir el día malo, para caminar bien, para hacer bien las cosas. Le pido, Dios, su preciosa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahí la transmisión.